Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Vamos a dar inicio a la clase correspondiente del día martes de Derecho Penal General, en donde hemos venido adelantando la identificación de la conducta punible. Corresponde entonces ahora, permita un minuto, por favor. Corresponde entonces verificar la información que hemos venido realizando y donde por lo menos hemos visto hasta ahora lo que son los elementos propiamente del tipo. Pero les decía en la clase pasada que en algunas ocasiones la estructura no se encuadra totalmente en el tipo penal y hay ciertos comportamientos que quedan por fuera del tipo penal. El legislador correspondió, por lo menos dentro del estudio de la dogmática penal, estructurar un estudio por lo menos de ampliar el radio de acción del tipo penal. Y ese radio de acción va a ampliar no solamente el comportamiento frente a lo que es la conducta punible, sino también ampliar el comportamiento en relación a lo que son las partes que participan o las participantes en el comportamiento delictivo, como también se podría observar cuando existe no solamente una sola conducta, sino varias conductas. En la clase pasada habíamos comenzado a estudiar lo que era el fenómeno de la tentativa y habíamos por lo menos discutido todo lo relacionado a lo que hace referencia a ese concepto de tentativa. De igual manera, les había manifestado que para estar en presencia de ella se necesitaban de tres elementos que aparecen dentro del artículo 27 del Código Penal, donde se ilustra de manera clara que es necesario primero la ejecución de un comportamiento delictual y que además de la ejecución también es necesario por lo menos que se identifique un comportamiento idóneo e inequívoco a lograr el resultado posible. También es requerido de que para poder estar en presencia del ámbito de la tentativa o del delito de conato, que así lo denominaban los italianos, el conato como modalidad de tentada, haciendo referencia a que tenía que el comportamiento ser idóneo e inequívoco, haciendo advertencia que lo idóneo está en la utilización de un elemento capaz de producir el daño, capaz de producir por lo menos el fenómeno propio de la antijuricidad. También tuvimos la oportunidad de que no basta solamente ese elemento idóneo, sino que también es necesario un comportamiento también de manera directa, inequívoca, a lograr el resultado. Así las cosas, es importante señalar que a la hora de estudiar el comportamiento dentro de lo que es la tentativa, es necesario primero la ejecución dentro de las partes correspondientes del íter crímenes y posteriormente que el comportamiento sea idóneo e inequívoco. Pero, como es natural, si está en la expectativa de un delito, este no se produce, o en otras palabras, dicho resultado no se da si por circunstancias ajenas al creador del comportamiento peligroso. Entonces, a partir de allí, es indispensable identificar en todo comportamiento si verdaderamente lo primero que se señala es si el comportamiento son de aquellos delitos propios de resultado, es decir, que necesitan de un resultado propiamente dicho, una lesión objetivamente concretada para poder decir que se estructuran de manera residual cada una de las cuatro etapas que se exigen para estar en presencia de esas modalidades de delito. O en su defecto, decíamos nosotros que existían los delitos de mera conducta en donde la ejecución y la consumación se conjugan
en un mismo punto o en el mismo comportamiento. Lo más importante aquí que señalar es que los delitos de resultado son los únicos que permiten el grado de la tentativa, lo que quiere decir que aquellos tipos considerados como delitos de omisión, delitos culposos y delitos identificados como de mera conducta no permiten ni admiten el grado tentado. Les decía que el próximo semestre, cuando estudiemos los delitos contra la vida y la integridad personal, vamos a encontrar un delito que es eminentemente de resultado, como son las lesiones personales. Pero el legislador, en la forma en que lo ha descrito, si bien es cierto, admitiría la tentativa, pero en cuanto a los resultados no es permitible. Es decir, que el estudio que se hace para el delito de lesiones personales es un delito basado en un estudio de cuantificación, es decir, de una valoración en la cual se determina si efectivamente esa clase de lesión determina un resultado determinado. Discúlpeme la redundancia. Por ejemplo, yo no sé qué grado de lesión voy a causar frente a la acción que ejerzo. Porque así como puedo generar una perturbación de carácter temporal o una pérdida anatómica o una lesión que genere una incapacidad de 10, de 30 o de 40 días, pues como ocurre esa circunstancia, es muy difícil de determinar cuál sería el grado de tentativa frente al delito que tendríamos nosotros que identificar posteriormente. Entonces, por ello, es una excepción a la regla general de que todos los delitos de resultado admiten tentativa, con esa excepción que les acabo de decir y que profundizaremos el próximo semestre cuando estudiemos los delitos de manera sistemática y de manera individualizada. Bueno, mirado los elementos de la tentativa, hoy nos corresponde adentrarnos a lo que es la figura de la participación. Permítame y trato de identificar un poco mediante unas diapositivas. Déjenme buscarlas. Ya pueden ver la pantalla. Profesor. ¿Pueden ver la pantalla, por favor? Claro, profe. Señores, Carlos Mario, ¿puede alguien contestar, por favor? No les escucho. Sí, profe, sí, profesor, sí se ve la diapositiva. Listo. Sí, claro. Excelente. Perfecto. Bueno, entonces continuemos. Entonces, como pueden ver, el concepto que nos corresponde por lo menos tratar el día de hoy hace referencia a lo que nosotros conocemos como los amplificadores del tipo, donde estudiamos el fenómeno de la tentativa, dejando por lo menos el día de la clase pasada
algunas investigaciones propias de lo que es la tentativa desistida y lo que es el delito imposible. El día de hoy, por lo menos, luego de haber hecho ese acto de introducción, nos corresponde estudiar lo que hace referencia a los delitos, al amplificador del tipo que representa a las personas que intervienen en la conducta delictual. Así las cosas, hoy vamos a entrar a mirar lo que es el fenómeno de participación. Participación. Aquí observamos por lo menos todo el conjunto de personas que participan en el comportamiento delictual. No con esto quiero advertirle de que para estar frente al fenómeno de la participación se requiere, sobre todo en la coautoría, determinación y complicidad, se requieren por lo menos de unos requisitos que por lo menos la doctrina y la jurisprudencia ha reconocido frente a lo que es estas modalidades de participación. Voy a explicar. Ustedes recordarán que el homicidio determina que el sujeto activo que realiza el comportamiento dice el que significa que al menos una sola persona lo puede realizar. Pero también dijimos, dentro de su respectivo estudio, de que ese el que necesariamente pueden realizarlo varias personas. Cuando se habla de que lo realizan varias personas es cuando se da el fenómeno de la participación. Es decir, que cuando realmente el delito informa de que al menos lo puede hacer una persona, nos quiere decir también de que también lo pueden hacer varias personas. Para que pueda enfrentarse o para que pueda identificarse el fenómeno de la participación se necesitan de 3 requisitos. El primer requisito para poder hablar de la participación es 1. Debe de haber un acuerdo. ¿Qué significa un acuerdo? Un acuerdo es que para poder yo realizar un comportamiento delictivo tengo que encontrarme con otra persona para manifestarle o para llegar al acuerdo de querer realizar el comportamiento. O sea que el primer requisito indispensable para la participación es el acuerdo. Un acuerdo que necesariamente tiene que ser previo a la realización del comportamiento. Porque si el comportamiento no es previo, significa que cada persona actúa de manera individualizada y no de manera coartada. El segundo requisito es que necesariamente para estar en presencia de la participación se necesita de la existencia de varias personas. Esto es uno de los requisitos que se diferencia de la autoría, como lo vamos a mirar ahorita más adelante, frente a cualquier tipo penal cuando identifica el que. El que puede ser una sola persona y ahí no vamos a hablar de participación porque la conducta la realiza una sola persona. Pero cuando ella interviene en varias personas, necesariamente trata de identificar el legislador que ese delito lo pueden hacer varias personas y allí lo identifica como que amplía el radio de acción para que no solamente sea uno el que responda, sino todos los que han participado. Desde ese momento participarán no solamente el coautor, sino también el determinador o el cómplice, porque allí es donde vamos a encontrar de manera directa lo que es este fenómeno de participación en el comportamiento delictual. El tercer requisito, mire que llevamos primero varias personas, segundo un acuerdo. Ahora es necesario, por lo menos para estar en presencia de esa participación, que debe de haber una unidad de participación. Debe de haber lo que dicen los italianos, especialmente Carrara, tomo 2 de su libro de Derecho Criminal, dice de que para poder nosotros llegar a un fenómeno de participación, necesariamente todas las personas que se han puesto de acuerdo a realizar un determinado delito. Es decir, cuando verdaderamente nosotros manifestamos que queremos matar a H persona, pongamos el ejemplo, vamos a matar a Humberto. Entonces, para matar a Humberto, lo que es Santiago, lo que es Carlos Mario y mi persona, nos ponemos de acuerdo para poder proceder a determinar. Permítame un minuto.
poder participar en un comportamiento donde eventualmente ya no va a existir una sola persona, sino varias personas. Lo dice Carrara. Carrara dice que debe de haber lo que él denomina unidad de designio criminal. O sea, la unidad, o sea, tanto Santiago, Javier y Carlos Mario. Carlos Mario, ¿tú quieres matar pongamos el ejemplo, a Humberto? Sí. Carlos Mario quiere matar a Humberto. Sí. Javier Reales quiere matar a Humberto. Sí. O sea, bueno, listo, vamos a matarlo. O sea, ya aquí existe primero varias personas, existe un acuerdo de participación y tenemos una unidad de designio. ¿Y cuál es la unidad de designio? Matar a Humberto. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando identifiquemos lo que es la figura de los coautores, porque realmente allí nos vamos a encontrar la importancia que es reconocer el acuerdo previo y el grado de participación de cada uno de nosotros en la estructura del comportamiento delictual. Entonces voy a repetir, necesariamente necesitamos que tienen que existir varias personas, primer requisito, más de dos, que esas varias personas se hayan puesto de acuerdo. No significa de que por el hecho de que aparezcan 5 personas, ya ellos todos estaban unidos para generarle el daño a aquella persona. Y que además de ello, todos ellos han acordado tener una idea criminal. Ustedes me preguntarán, ¿por qué usted hace la aclaración de que debe de haber una unidad de designio criminal? Porque nos vamos a encontrar con un delito cuando estudiamos la parte especial se llaman los delitos contra la seguridad pública, y el delito que vamos a identificar se llama el concierto para delinquir. ¿Y en qué consiste el delito de concierto para delinquir? Dice el legislador que cuando dos personas se ponen de acuerdo para cometer delitos, o sea, aquí la diferencia, por lo menos para estar en presencia del amplificador, es decir, en este caso, el requisito de la unidad de designio criminal y el delito propiamente dicho de concierto para delinquir está en la categoría de la identificación de los delitos. Si acá lo único que nosotros vamos es a robar, necesariamente nosotros vamos a responder solo y exclusivamente por el hurto, eso se comete a través de un amplificador del tipo penal. Pero si acá nosotros decimos vamos a robar, vamos a extorsionar, entonces acá se opera por los diferentes delitos que se han cometido y por el delito de concierto para delinquir, que aparecen los delitos contra la seguridad pública. Así las cosas, está totalmente identificado lo que representa los requisitos para hablarse de la participación en los comportamientos delictivos. Entonces, nuestro legislador, a partir del artículo 30, nos identifica cuáles son las personas que intervienen en un comportamiento delictual. El primero de ellos, de esas personas que participan en ese comportamiento delictual, es lo que se denomina como el autor. En esto existe una trascendencia por parte de la modificación que se le hizo a la ley 80 de 1980. Es decir, el antiguo Código Penal del 80. El nuevo código, el 599 del año 2000, es un código que cambió la estructura de la participación en cuanto hace referencia a la autoría. ¿En qué referencia se hace esta circunstancia? Antes se hablaba del autor inmediato y del autor se hablaba del autor material y del autor intelectual. Ahora esas dos denominaciones desaparecen en cuanto al contexto de lo que identifica el legislador. Ahora se habla de autor mediato y de autor inmediato. Lo que quiere identificar el legislador cuando habla de autor mediato es cuando la persona realiza el comportamiento, pero lo hace a través de otra persona. Con ello no estoy tratando de identificar cuando yo le pago a alguien para que mate a otro. No. Cuando yo utilizo a otra persona como instrumento para la realización del comportamiento. Naturalmente, los ejemplos que trae la doctrina en general, especialmente el maestro Jaime Garcés Velázquez, quien por lo menos expone que cuando se habla de la figura del autor mediato, está haciendo referencia a cuando el autor,
en este caso la persona, viene y utiliza a otro, el otro no tiene el consentimiento, no tiene la capacidad para comprender que lo que está realizando es un comportamiento delictivo. Entonces, desde ese punto de vista, el autor, aquel que sí tiene consentimiento, que tiene conocimiento, utiliza a esa persona sin capacidad para realizar el comportamiento. Desde ese punto de vista, él actúa como autor mediato. Repito, autor mediato. Puede utilizarse un niño, el niño es una persona. Profe, ¿me puedes hacer el favor de repetir un momentico qué es el autor mediado? El autor mediato es cuando se realiza un comportamiento a través de otra persona, pero esta no sabe, no conoce ni comprende la realización de un comportamiento delictivo, ya sea porque se trate de que es una persona incapaz, que no tiene la calidad de comprensión sobre la conducta realizada, ya sea porque tiene alguna enfermedad de carácter mental y no alcanza a comprender la figura de lo lícito y lo ilícito, o porque realmente la persona sí tiene capacidad, pero engañada, esta realiza el comportamiento. Como por ejemplo, yo puedo utilizar a otro sin que verdaderamente ella sepa que lo están utilizando para la realización de un comportamiento. Es la persona, Profe, dígame. un ejemplo ahí sería, o sea, que se ve mucho en la vida cotidiana, es yo decirle a alguien que me vaya a buscar o a cobrar una plata y puede ser una extorsión y tú no sabes nada. Exactamente, es lo que cuando nosotros estudiábamos en las clases pasadas, que veíamos la figura de la prohibición de regreso, ¿sí recuerdan? Sí, claro. Y esa persona recibe también una sanción. La persona que realiza el comportamiento no tiene sanción por las propias circunstancias de que no tiene una comprensión de lo que realmente está realizando. Lo más probable es que de pronto, si se trata de un inimputable que desde el punto de vista mental lo obligan a realizar un comportamiento que él no tiene conocimiento de lo que lo está haciendo, en ese orden el autor mediato, en este caso la persona que lo utilizó, va a responder por el homicidio, mientras él tendrá lo que de una u otra manera significa un tratamiento desde el punto de vista sanatorio para recluirlo en una clínica de reposo mental o de tratamiento por lo menos mental. Cuando por lo menos hago la señalización de que el autor mediato utiliza a otro, el otro no tiene que tener la capacidad por lo menos para comprender que lo que está realizando es un comportamiento delictual. Naturalmente, los ejemplos que trae la mayoría de la doctrina en general es que realmente el comportamiento lo realiza otra persona, ¿vale? Pero lo hace sin tener consentimiento para realizarlo. O sea, no tiene capacidad para poder comprender lo que él verdaderamente está realizando. Entonces, ante esa situación, nos queda simplemente por lo menos adentrarnos a quién sería ahora el autor inmediato. O sea, cuando se habla de autor inmediato, es la persona que está ahí, el que realiza directamente el comportamiento. Inmediatez, como se reconoce al concepto propio de inmediato. O sea, inmediato es la persona que desde el punto de vista estructural realiza el comportamiento y obtiene el resultado. La persona que se apodera de la cadena y obtiene el resultado del hurto. La persona que dispara y obtiene el resultado de las lesiones o la muerte de la otra persona. O sea, el comportamiento es inmediato. Ese es el autor inmediato. Repito, muy fácil de comprender porque simplemente es la relación causal entre el comportamiento que realiza la persona y el resultado que se obtiene. Pero miren que en el autor inmediato, en el mediato, usted no ve la persona que ha estructurado para que el otro realice el comportamiento. Por ejemplo, niño, hazme el favor, colabórame, me puedes hacer el favor y me traes la maleta que está allá, que voy con estas dos bolsas cargando.
y el niño va, coge la maleta, se la trae y él se roba la maleta. Entonces, ahí tenemos un autor mediato. Pero si yo soy el que de manera sigilosa paso al lado de la maleta y cojo la maleta y me la llevo, ahí soy autor inmediato. ¿Queda clara la forma de autoría mediata y autoría inmediata? La inmediata es cuando uno mismo hace el acto. Exactamente, cuando se realiza el comportamiento directamente. Bueno, como para redondear un poco lo que hemos venido hablando, voy a tomarme la molestia de leerle un párrafo que aparece por lo menos en el libro del cual le enuncié, el doctor Jaime García Velázquez. Él dice, modalidades de participación, autor. En el artículo 29 del Código Penal se incluyen diversas modalidades de participación criminal a título de autor material. Así, él todavía sigue utilizando el término de autor material, o sea, la persona que realiza el comportamiento. Pero recuerden que ya esta figura no aparece identificada en la ley colombiana. Autor mediato e inmediato. Entonces se dice, quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento, así lo identifica por lo menos el legislador cuando está haciendo claridad a cuáles son los sujetos o autores que participan en el comportamiento. En ese apartado suele la doctrina clasificar el autor en mediato e inmediato. Adquiere la condición de autor inmediato aquel que con su acción u omisión consciente, voluntaria consciente y voluntarias comete el acto delictuoso, quien realiza la conducta punible por sí mismo. Eso es lo que nosotros identificamos como el autor, repito, inmediato. El actor principal, el protagonista, a cuyo alrededor se muestran todas las demás figuras residuales e interpretativas de nuestra codificación penal. A él se refiere la ley penal cuando establece el modelo de delito y por regla general se le indica con la expresión el qué, del cual ya nosotros habíamos hecho referencia. Entonces queda claro, por lo menos para recordar de acuerdo como lo dice el doctor Gómez, realmente el autor inmediato es quien realiza el comportamiento. Directamente no hay nada que buscar en el ejercicio de otra situación. ¿Y dónde lo encontramos? Así como lo dice el mismo doctor. En la frase correspondiente de el que se entiende de que el que realiza el comportamiento es el sujeto activo. No hay más nada que interpretar ahí. El concepto de autor mediato, y es aquí donde el legislador manifiesta, corresponde a quien utiliza a otro como instrumento de comisión de la conducta dañosa. Está ligado al supuesto de quien se sirve de una persona no imputable, miren lo que le estoy comentando, para cometer una conducta punible. El artículo 29 del Código Penal se refiere a él bajo el entendido de quien realice la conducta punible utilizando a otro como instrumento. O sea, cuando la persona utiliza a otra persona simplemente como un instrumento, o sea, para él la persona va a ser su arma de fuego, va a ser por lo menos el elemento que utiliza para ocasionar el respectivo delito. Entonces, como pueden ustedes observar, esa es la diferencia entre lo que es el autor mediato y lo que es el autor inmediato. Repito. Ahora veamos la figura del coautor. Cuando uno habla del coautor, queda claro que los elementos que identificamos anteriormente frente a la participación es donde se encuadra concretamente la figura del coautor. Nosotros nos vamos a encontrar en la figura del coautor
frente a lo que el mismo legislador establece. ¿Qué dice el legislador? Cuando por lo menos el comportamiento es realizado por varias personas, aquí lo dice, es realizado por varias personas, ya sea porque todos ellos quieren el igual contenido de participación, es decir, todos realizan el mismo comportamiento, o cuando realmente se divide para mejor quedar en el comportamiento delictual, a cada uno le corresponde una modalidad de participación, pero igual todos participan del mismo comportamiento. Voy a explicarle, por lo menos en contexto de lo que es más fácil identificar frente a la situación de la coautoría propia y la coautoría impropia. Repito, aquí la diferencia entre la una y la otra está en que en la primera no hay división de trabajo, mientras que en la segunda sí hay división de trabajo. Por ejemplo, antes de ir al delito, oye compañero, ya saben que tenemos un trabajo para mañana. Sí, bueno, en grupo de 3, pero como nosotros no nos podemos ver porque estamos a través virtual, cada uno que haga el trabajo y cada uno que lo presente. Listo, perfecto. Entonces cada uno hace el trabajo, pero lo están haciendo de manera de forma coartada, pero cada uno está haciendo un comportamiento propio para el resultado propio. Eso es lo que se llama coautoría propia. Voy al ejemplo desde el punto de vista del delictual. Para la época romana, y me gusta mucho esa historia romana, ustedes han escuchado lo que fue la muerte de Julio César. Cuando nosotros hablábamos de la muerte de Julio César, advertimos de que Julio César era un personaje, un emperador que bajo su astucia militar fue uno de los mejores militares de la época romana en cuanto a estrategias para conquistar otros pueblos. Julio César era reconocido porque conquistó a los galos y logró inclusive por lo menos acabar con los rebeldes nórdicos, en este caso más que todo a los alemanes. Inclusive logró por lo menos penetrar las barreras que existían en la Gran Bretaña. Entonces, lo que quiere por lo menos afrontar esta situación es que Julio César era una máxima representación histórica. Pero como es natural, cuando hay una persona que sobresale, alrededor de él se comienzan a dar o a presentar personas envidiosas que comienzan a hablar de manera contextual mal de la otra persona. Ante esa situación, comienza la gente a hablar mal y entre ellos, por lo menos, como él le correspondía salir a conquistar, nadie se va sin dejar a sus ojos en la parte del gobierno. Entonces, para ello, él dejaba a su máximo representante, que en otras palabras se decía que era el hijo, que no es propiamente su hijo, sino que era adoptado, quien era Brutus. ¿Y quién fue Brutus? Brutus era el hijo de un amante de Julio César, el cual Julio César, al no tener un hijo, por lo menos lo adoptó como si fuera su hijo. Y por eso lo trajo. Hay que reconocer que la historia de Julio César es bastante trágica por la muerte de su esposa. Pero bueno, vayámonos concreto a lo que es. Ante la envidia, logran convencer al hijo, al supuesto adoptivo, de que Julio César se había convertido en un tirano y para ello debían por lo menos acabarlo. Al convencer a Brutus y al regreso de Julio César, los senadores invitan a Julio César para que vaya a visitar el Senado. Y Julio César, muy complacido porque piensa que lo van a gloriar por la nueva conquista que había realizado, llega y al primero que encuentra que le da la mano y le da el abrazo es a su hijo, a quien lo representaba, a Brutus. Cuando le da la mano y lo abraza, el mismo Brutus saca la espada que traía bajo su túnica y comienza a generar introducciones en el cuerpo de César. Ahí inmediatamente salen 22 senadores y cada uno de ellos introduce su espada en la humanidad de Brutus, en la humanidad de Julio César. Ante esa situación queda clara de que realmente ¿quién fue el que lo mató?
¿quién realmente fue la persona que directamente le ocasionó la muerte? No vamos a saberlo. Se supone que todos ellos querían una sola circunstancia y por eso fue que cada uno de ellos sacó su espada y la introdujo para ocasionar la muerte correspondiente de Julio César. Toda esta situación para identificar por lo menos la modalidad de coautoría propia. Ahora bien, ¿cómo diferenciamos la coautoría propia de la impropia? Bueno, ya miramos que en una todos ellos se ponen de acuerdo para la realización y todos participan en la misma forma. ¿Listo? Al ejemplo concreto de otra forma de delito. Los 5 personajes que están mirando a quién pasa porque realmente no han conseguido alimento y de pronto ven a un señor que viene con una carretilla de la Olímpica llena de compras. Entonces ellos llegan inmediatamente donde está el señor, le quitan las bolsas y lo dejan tirado en el suelo. Entonces la pregunta, ¿quiénes fueron los que realizaron el hurto? No, se entienden que todos ellos realizan el comportamiento. Por eso es que es importante identificar en un momento dado si se trata de una coautoría propia o si se trata de una coautoría impropia. Impropia, como lo dice el mismo legislador, hay una división de trabajo. En este orden ya no va a haber esa situación propia en la cual todos participan de la misma forma. No, acá hay división en el trabajo. Me voy nuevamente al ejemplo de la clase. El doctor Real le dijo que quiere que le hagamos un ensayo sobre lo que es la figura del coautor. Listo, en grupo de 4. Bueno, está bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Lo hacemos todo igual? No, vamos a dividirnos el trabajo. Ah, bueno, listo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, listo. Por lo menos, María Andrea, tú te vas a encargar de buscar doctrina colombiana. Perfecto. Carlos Mario, tú te vas a buscar doctrina por lo menos extranjera. Ah, perfecto. Julanito, pongamos a Eric, a ti te va a tocar buscar lo referente a jurisprudencia donde identifiquen la modalidad de la coautoría. Perfecto. Y yo, una vez ustedes me traigan eso, yo voy a recopilar toda esa información y yo soy el que voy a pasar el trabajo para poderlo presentar. Listo. Ahí que hubo una división de trabajo para presentar una situación concreta. Vayámonos ahora a la conducta delictual. Vamos a atracar el Banco de la Vivienda. Listo. Entonces, Javier, ¿qué vamos a hacer? Bueno, listo. Necesitamos por lo menos 2 damas. Vamos a que vaya, por lo menos, vamos a buscar 2 damas. Laura y Ángela. Laura y Ángela van a entrar por lo menos al Banco de la Vivienda. Ahí en la puerta hay un vigilante. Necesitamos que ustedes lo distraigan para nosotros poder entrar con las armas. Entonces en ese momento Laura y Andrea van a dedicarse a distraer por completo a los vigilantes que se encuentran allí. Al poco rato, por lo menos va a entrar Santiago, quien se va a ir directamente para los cajeros y los va a intimidar. También va a entrar César para que él intimide al gerente para que le abra la bóveda. Y Javier, ¿y tú qué vas a hacer? Y yo, bueno, yo me quedo en el carro. ¿Cómo así no hace nada? ¿Cómo que no? Cuando ustedes vengan, me toca por lo menos huir. Y yo sé, como yo soy el único que sé manejar carro, entonces yo soy el que voy a salir por lo menos de manera urgida para podernos ocultar. Listo. O sea, si se dan cuenta, cada uno tiene una actuación, cada uno tiene una actividad y por tal motivo se habla de la coautoría de características impropias porque hay una serie de división de trabajo. Como pueden ustedes observar aquí en esta diapositiva, se encuentran que la coautoría propia, cuando cada copartícipe desarrolla de manera integral y simultánea la conducta típica. Ejemplo, todos disparan, todos apuñalaron, como en el caso de Julio César. Dice igual, coautoría propia
cuando los sujetos que realiza el tipo penal tienen un acuerdo previo con división de trabajo, ejemplo, sicario en motocicleta, conductor y el que dispara. Bueno, aquí por lo menos hay un error en cuanto al concepto, aquí debe ser impropio. No puedo corregirla, ¿será que puedo? No puedo corregir. Regreso. Bueno, aquí hubo un error, aquí debe decir coautoría impropia, ¿vale? Esta modalidad de coautoría concomitante lo vamos a explicar un poquito más adelante cuando estudiemos lo que es el concepto de complicidad, porque realmente miraremos hasta dónde puede determinarse como una coautoría o no. Entonces, lo primero que quiero por lo menos identificar aquí es la coautoría propia y la coautoría impropia. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí, bueno, Santiago. Bueno, entonces ahora vamos a mirar la otra figura que aparece también identificada, que es el determinador. Determinador, el que determina a otro a realizar un determinado comportamiento. En este caso, el determinador viene siendo aquella persona que se introduce ante otra para que realice el comportamiento del otro, de tal manera que él quizás no entra directamente a la realización del comportamiento, pero él es el que origina toda esta participación. Esto es lo que nosotros conocemos cuando alguien, a través de ciertos medios, realiza la figura del determinador. Miremos. Hay una primera modalidad de determinador que nace como consecuencia de una orden. Partamos del ejemplo. En las instituciones, por lo menos de carácter jerárquico, siempre hay una persona que manda y el otro que debe obedecer. Por lo menos en las fuerzas militares siempre hay una persona con mayor posición al cual se le va respetando de acuerdo a la jerarquía que tiene. Creo que es general, después viene mayor, después capitán, teniente, subteniente y así hasta ser por lo menos el cabo. Entonces, como pueden observar, si el capitán le ordena al cabo, al cabo, colabóreme, y esas dos personas que están ahí me la requisa inmediatamente y me la lleva para la estación de policía. ¿Y qué hace el cabo? Solicita la requisa, coge a las personas y se la lleva para la respectiva autoridad, en este caso para la estación de policía. Entonces, como pueden ver, esa es la orden que por lo menos se determina a partir del primer concepto del determinador. Determinador por orden. ¿Listo? En alguna ocasión un estudiante me dijo, doctor, y en las estructuras esas que son eminentemente delincuenciales, se podría decir que realmente existiría esta situación de orden, de quien ordene y el ordenado. Pues realmente uno siempre busca, son conceptos de jerarquía, porque en las zonas delincuenciales no existe propiamente ese reconocimiento, porque no hay la figura que por lo menos genere ese grado de respeto hacia la otra. Y ustedes han visto de que el uno quita al otro, el otro quita al otro, y apenas muere el uno, sube el otro y así sucesivamente. O sea que ahí no hay realmente un gran respeto. El uno mata al otro para poder ocupar el puesto del anterior y así sucesivamente. Bueno, eso es lo que nosotros conocemos como determinador por orden. Hay otra forma de determinador, el determinador por consejo. ¿Y en qué consiste este consejo? Cuando realmente una persona le dice a otro, le recomienda al otro, convence al otro de que realmente realice un comportamiento delictivo. No estoy hablando de la inducción propiamente dicho, no, estoy hablando de un consejo. Voy a explicarles lo siguiente, más o menos para que me puedan comprender en qué consiste este consejo. Muchos de nosotros, por lo menos,
acudimos donde el amigo para que nos dé un consejo. Y ahí es donde por lo menos nacen algunos consejos buenos y otros que son totalmente malos. Está el de la amiga que le dice a la otra amiga, ay, amiguis, no te metas con ese tipo. Ese tipo es reconocido aquí en el barrio. Entonces la amiga le está dando un consejo. Ya ver a ella si lo toma o no lo toma en las conclusiones correspondientes. Pero hay a veces otras circunstancias que conllevan aquel consejo, la persona lo piensa y lo hace. Vamos a dar un ejemplo de carácter por lo menos más práctico. Voy a colocarme yo dentro del ejemplo. Cuando estaba estudiando bachillerato, en el salón donde estudiaba mi hermana, estaba yo en tercero o cuarto, entró a estudiar una joven, muy simpática ella, creo que el 80% del colegio gustaba de ella. Entonces yo quería que mi hermana, de una u otra manera que estudiaba con ella, me hiciera el 2, el popular 2. Entonces, ante esa situación, mi hermana comenzó a hablar con la joven. Claro que inicialmente mi hermana, no lo voy a hacer. Y tocó acudir a las recomendaciones de mi madre para que mi madre le dijera a mi hermana que me ayudara a conquistar a esa persona. Bueno, así fue que mi hermana logró por lo menos comenzar a decirle a la otra persona. Pero miren cómo comienza todo, cómo se genera todo. No crean que de buenas a primeras uno le va a decir, mira, te aconsejo que hagas esto. No va a ser así. Pero hay suficientes medios, hay suficientes mecanismos que determinan. Como por ejemplo, ella comenzó diciendo que, óyeme, por ahí mis amigas, todas mis amigas, andan preguntando por mi hermano. Entonces ella dice, ¿y por qué? ¿Y tu hermano cuál es? No, mi hermano, mira, el que está allá, ese que está allá. Entonces ella dice, ¿y qué? ¿Y por qué preguntan por él? No sé, como que les gusta. ¿Y qué le ven? Y mi hermano dice, de verdad no sé, pero ya ¿cómo es que se llama? Andan preguntando por él. Entonces, ese primer punto hace que esa persona comience a generarse una intriga. ¿Qué le verán? ¿Qué tendrá? No le veo nada. Sí, hasta lánguido. En ese entonces era muy delgado, flaco y todo lo demás, etc. Primer punto. La siguiente semana, imagínate que fulanita anda tragada, le regaló a mi hermano tal cosa y ella todavía sigo diciendo, ¿qué le ven? ¿Qué le ven? Y así sucesivamente hasta que llega el primer momento donde ella le dice, mi hermano te mandó saludos. A mí, ¿sí? Me dijo que te saludara. Y eso, no sé, él nunca le gusta saludar a mis amigas y mira, hoy me dijo que te saludara a ti. De verdad. Entonces, ya ahí entró la intriga y ahí comienza hasta que el punto viene y mi hermano dice que si le puedes aceptar a comer un helado. Ay, dile que sí. O sea, ya ahí va. Como decía por ahí uno, ya el resto es la carpintería, pero ya se logró el objetivo y era generar el interés. Entonces, así se hace por lo menos el pergamino para llegar a la otra persona. Eso es un consejo. Ahora miremoslo desde el punto de vista delictual. Una persona está con su amigo. Vamos a partir de que está, en este caso, por lo menos Carlos Mario hablando con César Luis. Y Carlos Mario le dice a César Luis, tomando cerveza. Ajá, César. Oye, César, a propósito, ¿y ya tú terminaste con hoy sí se encuentra Candia? ¿Hoy Candia nos acompaña? Bueno, no está como cosa rara. Bueno, supongamos en el caso de que, óyeme, César, a ver, te quiero comentar algo. Y tú todavía sigues con Candia. Y César viene y dice, no, ya yo no tengo nada con ella. Menos mal. Menos mal, ¿cómo así? No, menos mal que terminaste con ella. ¿Y por qué me dice que menos mal porque terminé? ¿Por qué? ¿Tú qué sabes? ¿Qué no sé? Mira, lo que sí te puedo decir es que cuando tú andabas con ella, todo el mundo te decía el cachón.
el cachón alegre. Y él por dentro comienza a sentir como una especie de rabiecita. Sí, ¿y qué más? No, y como ella no salía solamente con esa persona que vivía al lado de su casa, sino que salía también con Julanito, que era amigo tuyo, ¿te acuerdas? Que peleó contigo. Y también salió con otro amigo tuyo, etcétera. De verdad, y yo no sabía que había salido también con Julanito. Claro que sí. Mira, pero menos mal que ya terminaste. Sí, ya terminé, ya no tengo nada con ella. Menos mal, de verdad, menos mal. Mira, imagínate que una vez ella estaba aquí contigo y llegó un tipo en un carro y ella se montó en el carro y yo salí a orinar y cuando estaba orinando, perdón, fui a hacer necesidades y cuando estaba haciendo necesidades, el carro que estaba al frente mío, estaba tu novia besándose con el tipo del carro. No puede ser, sí, eso era lo más salvaje contigo. El tipo con más rabia y más rabia. Y llega el momento. Y mira, hablando del rey de Roma, y mira quién viene allá. Viene la muchacha. Y viene hasta riéndose de ti. Mira cómo se ríe. Y en ese momento la persona con rabia y con más rabia le mira, la otra hasta lo saluda. Hoy, para comer mal hasta te saluda. ¿Cómo se burla de ti? El tipo, por ejemplo, ya que no sabe ni qué hacer, viene el otro y le tira lo que viene siendo la puñalada final. Dice, si yo fuera... ¿Cómo? Dime, María Andrea. Bueno, ahí es donde por lo menos viene la pregunta y dice, si yo fueras tú, yo a esa joven le diera un palazo. Entonces, ahí miren la situación. La persona se levanta con rabia, se dirige hasta donde la otra persona y le da el respectivo palazo y le ocasiona por lo menos lesiones o la muerte. Como pueden ver, realmente aquí quien determinó para que este señor actuara en la forma en que actuó fue a través de un consejo generado por otra persona. Si se dan cuenta, cuando sobreviene por orden, cuando sobreviene por consejo. Ahora miremos cuando el comportamiento sobreviene por contrato. Ya nosotros, ustedes especialmente, están estudiando obligaciones con el doctor Pedro. Y en obligaciones ustedes han aprendido de que la obligación no es más que un vínculo jurídico que une a una persona con otra para para realizar una determinada prestación. Y que esa prestación, objeto del contrato, no es más que el de dar, el de hacer o el de no hacer un determinado comportamiento. Así las cosas, queda claro que esa es la obligación. Bueno, el contrato, además de lo que les he dicho, el contrato lo que busca es un acuerdo de voluntades. Acuerdo por medio del cual una persona, en este caso el comprador, en el contrato de compra-venta, y por otro lado, el vendedor, la otra persona en el contrato de vendedor, se compromete para dar, hacer o no hacer una determinada prestación a cambio de una contraprestación. Ese es el contrato. Pero eso si hablamos de contrato lícito, porque el contrato tiene una característica fundamental, es que debe ser lícito. Acá nos vamos a encontrar con modalidades de convenios que no son lícitos, pero sobrevienen entre la mala utilización de la palabra de un determinador por contrato. ¿Y quién es este determinador por contrato? Bueno, Javier Reales, que quiere matar por lo menos a alguien, voy a matar por lo menos a Julana, y para matar a Julana, yo digo, yo soy cobarde, yo no me atrevo ni siquiera a darle, ni siquiera con un martillo en la cabeza, no, yo no me atrevo. Entonces me voy a la escuela sicarial o a la casa sicarial que está en Socorro, y llego al Socorro y le digo, mire, yo necesito los servicios para matar a una joven así y así. Y el señor sicario me dice, listo, se le va a cobrar por lo menos 500,000 pesos o 1,000,000 de pesos, 2 millones, dependiendo de la dependencia del peligro y riesgo que corra. Yo le dije, listo, entonces regáleme una fotografía, aquí tiene la fotografía. ¿Dónde se encuentra él? Se encuentra a tal parte. Listo, entonces ahí queda un convenio donde unas personas se van a comprometer a realizarle un daño a cambio de una prestación dineraria. Entonces, esa es otra forma de identificar el determinador en materia de los partícipes en el tipo penal. Entonces, como pueden ver, ya tenemos 3 modalidades.
por orden, por consejo, por contrato. Y ahora viene la otra modalidad que algunos los identifican no como propiamente un determinador, sino como una figura propia de generación de un delito en el cual uno será responsable y el otro no. ¿Cuál es? Cuando el comportamiento es por coacción. Es decir, yo obligo a María Andrea a que verdaderamente vaya hasta la decanatura, se acerque donde está Laura y le dé una bofetada bien grande. Entonces, María Andrea que dice, no, yo no voy a hacer eso. Si tú no vas, entonces yo voy a entregar una cantidad de fotografías que tengo tuya, o en su defecto, si tú no vas, yo voy a colocarte uno para que repitas la materia, o así sucesivamente. O sea, lo que hace es de una u otra manera un mecanismo propio de coacción para que ella realice el comportamiento. Entonces, como pueden ver, esa es la figura, por lo menos modal, para identificar el determinador. ¿Está claro el determinador? Angie, María Andrea. Profe, el último que dijo fue el determinador por coacción, ¿verdad? Coacción, sí señorita. O sea, son 4 en total. Son 4 modalidades: por consejo, por orden, convenio, contrato y por coacción. Sí, profe, ya todo perfecto. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que es la figura del cómplice. El cómplice. Para poder hablar del cómplice, tiene que haber un acuerdo previo. Por favor, ténganlo bien claro, porque en los casos que demos, por lo menos para el final, tiene que haber un acuerdo. Repito, tiene que haber un acuerdo. ¿Un acuerdo entre quién? Entre la persona que va a realizar el comportamiento propiamente dicho y la persona que va a prestar una ayuda para la realización. Uno de los criterios para poder diferenciar el cómplice del coautor es que el cómplice solo presta una ayuda a cambio de una circunstancia que naturalmente es de características dinerarias o de promesa dineraria. A él no le interesa para nada lo que van a realizar. A él solamente le interesa lo que le van a pagar. Entonces, por eso la diferencia entre el coautor. En el coautor sí le interesa todo de lo que se va a hacer y participa de manera igual con todos. Mientras que el cómplice simplemente va a ser una ayuda en la realización del comportamiento. Para uno identificar el cómplice en nuestra estructura normativa del Código Penal, el legislador trae 3 modalidades de cómplice. 1. La complicidad cuando ésta se realiza de manera anterior. ¿Anterior al qué? A la realización del comportamiento. Ahora, concomitante, cuando la ayuda se presta en el momento en que se está realizando el determinado comportamiento delictivo. Y posterior, cuando el comportamiento de ayuda se realiza posteriormente a la realización del comportamiento delictivo. Entonces miremos los ejemplos para clarificar un poco estas 3 figuras de complicidad. Anterior, yo llego donde la joven del servicio doméstico y le digo, mira, nosotros te vamos a dar 500,000 pesos. Ay, sí, ¿qué tengo que hacer? Imagínate, me voy a ganar de lo más de lo que yo me gano mensualmente. Bueno, te vas a ganar 500,000 pesos. Para ello, tienes que dejar la puerta del patio abierta. Sí, nosotros vamos a llegar, tú te vas a hacer la dormida, vamos a tratar de sacar todos los elementos. La idea es que nosotros abramos la caja fuerte y saquemos todas las prendas que están ahí. Nosotros te vamos a dar por esto 500,000. Listo, yo acepto. O sea, esa persona que verdaderamente se está contratando es un contrato desde el punto de vista de la complicidad, porque se ha determinado a su participación y un valor acuerdo. Y el acuerdo es para prestar una ayuda al momento de la realización del comportamiento. En este caso, la ayuda es anterior. ¿Anterior por qué? Porque ya al dejar la puerta abierta, es una ayuda para que puedan entrar los antisociales. Entonces esa ayuda es anterior.
Entonces nos vamos para la otra modalidad de complicidad. Complicidad concomitante, es decir, durante la ejecución del comportamiento. Entonces uno se va donde el cajero principal del banco y le dice, ven acá, cajero, nosotros mañana vamos a robar el banco. Sabemos que debajo de tu mesa hay un botón de pánico. La idea es que nosotros atraquemos y hundas el botón de pánico cuando ya nos vayamos. Como tú lo hundas antes, verdaderamente no nos sirve. Te vamos a dar 2 millones de pesos si nos ayuda en ese aspecto. Entonces la persona dice, listo, pues denme 2 millones de pesos. Puede hasta regatear, no, denme 3, listo, vamos a darte 3 millones de pesos. Entonces cuando los ladrones llegan, el señor precisamente en ese momento sale y que para el baño. ¿Para qué? Para no estar obligado en hundir el botón de pánico. Cuando ya los ladrones están adentro, él está fuera del sillón donde supuestamente tiene que hundir el pánico. Atracan, se van y ya cuando se van es que sale corriendo para su escritorio y hunde el botón de pánico. Pero ya los señores ya se han ido. Entonces eso es lo que se llama una ayuda concomitante que no hunde el botón durante el tiempo en que está por lo menos realizándose el respectivo atraco. Una ayuda posterior, es decir, complicidad posterior. Esta se identifica cuando la persona que interviene en este evento es la persona que va a prestar ayuda, lo hace posterior a la realización de comportamiento. El ejemplo que les voy a traer ya se los había figurado en materia del coautor de carácter impropio, pero puede utilizarse como cómplice. ¿Cuándo? Cuando existe un acuerdo anterior, para que la persona simplemente preste una ayuda. Entonces, los supuestos personales. Profe, Díganme. ¿y cómo se cómo hallo la diferencia en ese caso? O sea, en el momento que usted me ponga el ejemplo que puse anteriormente y me pregunte si es coautor impropio o si es cómplice. Entonces, tú tienes que verificar si el caso te dice que la persona ha sido acordada por un precio, porque es que realmente el cómplice siempre es por un precio. Y ahí es donde se va a empezar a identificar si es coautor. El coautor no le interesa el precio, el coautor lo que va es por todo. Mientras que el cómplice no va por nada de todo, va simplemente por un acuerdo previo de participación. O sea, profe, Punto precio. el cómplice siempre va por algo remunerado, o sea, Algo por remunerado plata. o una promesa remuneratoria, sí. Claro. Listo. Bueno, entonces el posterior podría yo decirle, óyeme, ya nosotros tenemos listo para atracar el Banco de la República. Sí, tenemos todo listo. Ahora el pequeño problema es, ¿cómo salimos de Cartagena? Porque tenemos todo, llegamos hasta Crespo y de ahí ¿qué hacemos? Entonces evidentemente uno dice que yo tengo un amigo que tiene un avance. Yo puedo contratarlo para que él nos lleve hasta Barranquilla. Bueno, listo, dile para ver. La persona va donde el amigo y le dice, óyeme, nosotros vamos a hacer una pequeña vuelta. No te vamos a decir de qué, simplemente lo único que necesitamos es que cuando nosotros lleguemos a Crespo, tú nos montes y nos lleves hasta Barranquilla. ¿Qué me dice? Ajá, ¿y qué van a hacer? Vamos a hacer una vuelta. No, listo, o sea que yo podía estar involucrado en el delito. Pues sí, pues entonces me tienen que dar 5 millones de pesos. Listo, te vamos a dar 5 millones de pesos. Ese acuerdo es lo que nos diferencia de los coautores. Porque el acuerdo de los coautores es que todos van por participación unitaria, unidad de designio común. Todos quieren lo mismo, todos van por lo mismo y todos realizan lo mismo. Recuerden, si se trata de coautoría propia o de coautoría impropia. El acuerdo es el que diferencia la modalidad del coautor con el cómplice. ¿Listo? Bueno, entonces vayamos a ver ahora lo que se hace referencia o se identifica como el interviniente. Pero antes de llegar al interviniente, por favor, ¿quién me lee el artículo 29? Artículo 29, ¿quién lo lee, por favor? Santiago,
Léase el artículo 29 del Ya Código Penal. no leo, preso. Ese es el que habla de los autores, ¿no? Sí, señor. El artículo 29 dice, es autor quien realiza la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Hasta ahí. ¿Qué clase de autores te aparecen allí? Eh, Autor mediato y autor inmediato. ¿Listo? sí. Listo. Ahora sigue. Bien, se me perdió, me perdí. Ahí está. Son coautores los que mediante un acuerdo común actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. Listo. Hasta ahí. Ahí encuentras tú el coautor de manera propia y el coautor de manera impropia. Sigue. Momento. También es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo o de una persona natural cuya representación voluntaria se detente y realice la conducta punible. Sí. Esa es una figura que desde el punto de vista dogmático no es tan aceptado, pero vamos a dejarlo a título por lo menos de estudio para identificar la actuación por otro. Realmente lo que quiere decir el legislador allí es que en materia penal, nuestro derecho penal es de carácter de autor. ¿En qué aspecto? De que solamente quien realiza el comportamiento son las personas humanas, mas no lo realizan las personas jurídicas, ni tampoco lo realizan aquella figura, ficción jurídica que pueda realizarlo. Ya de eso hablamos cuando estudiamos lo que son el sujeto activo del comportamiento delictual. Pero aquí por lo menos nos lleva a una figura que se llama la actuación por otro, que es la que quiero que ustedes investiguen para determinar cuándo estamos en presencia de un comportamiento delictual donde ya no va a figurar la institución, la persona jurídica, pero sí las personas que actúan en nombre de otros en una realización de un comportamiento. Listo, sigue leyendo para mirar el cómplice. Dice Artículo 30. el 30. Sí. Partícipes. Son partícipes el determinador y el cómplice. Perfecto. Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en pena prevista para la infracción. Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por concierto previo o concomitante a la misma incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la mitad. Listo, ese es el cómplice. Y ahí nos está mostrando una figura que nosotros vamos a estudiar el próximo semestre, que es la dosimetría penal, para saber cuánto le corresponde de pena en el evento de un comportamiento delictivo. Muy bien, ahí hemos visto entonces lo que son las figuras del autor, coautor, determinador y cómplice. Ahora miremos la figura del interviniente. Por favor, siga leyendo el mismo artículo, por favor. Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurrirá en su realización, se les rebajará la pena en una cuarta parte. Exactamente. Entonces, este viene siendo más que todo aquellos particulares que en algún momento dado frente a una conducta delictual contra la administración pública, es decir, un servidor público, participan en el momento de cometer dicha conducta, como por ejemplo un cohecho, como por ejemplo un delito propio de la administración pública. Realmente el sujeto activo participa de manera directa. Esto es siempre, esta figura no existía antes
es nueva para nuestra legislación y es nueva para la ley 599 porque la ley 80 no lo traía. Queda claro entonces lo que son los comportamientos que por lo menos nos trae la forma del amplificador del tipo y que hace referencia a autores, coautores, determinadores, cómplices e intervinientes. Ahora bien, en la próxima clase nosotros vamos a mirar, es decir, el jueves, vamos a ver lo que es el concurso de conductas punibles. Vamos a mirar lo que es el concurso, ese es el artículo que sigue posteriormente al que acaban de leer, el artículo 31, donde vamos a mirar lo que es el concurso homogéneo, simultáneo heterogéneo, el concurso sucesivo homogéneo y sucesivo heterogéneo. Hasta allí, por lo menos lo que vamos a mirar en cuanto a los amplificadores del tipo, para entrar el día lunes, siendo la última semana, a mirar las causales excluyentes de responsabilidad y terminar por lo menos este capítulo de derecho penal, porque ya saben ustedes que la próxima semana se nos acaba la parte de clase y nos toca ya lo que es el examen final. ¿Oyeron? Bueno, vamos a suspender hasta aquí. Porfa, cada una de las investigaciones que le estoy colocando, vayan averiguándolas, porque una de las notas que voy a tener en cuenta para esa nota de final va a ser precisamente los trabajos que les he dejado. No crean que se me han olvidado, todas las llevo pendientes. Es simplemente para que en el evento del parcial sea más fácil tomar una nota más completa antes que una sola nota del examen final. ¿Oyeron? Entonces, compañeros, cuídense mucho. Si tienen alguna pregunta, me comentan por el chat. Quedamos hasta aquí.